Vamos a ver algunas cositas interesantes, porque los 10 mandamientos pasa como con otras partes quizá de la Biblia, ¿no? Que las damos ya por conocidas, como que bueno, sí, son los 10 mandamientos, ya los teníamos, pero siempre va bien repasar un poquito estos temas. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2, dice: estos pues son, he puesto en amarillo para que veamos que hay una diferencia, los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Para qué? Para que tus días te sean prolongados. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a vivir más años. Entonces, si el Señor te dice que hay una fórmula para vivir más años, ¿tú no quieres vivir más años? Por lo menos hasta que venga el Señor, ¿no? Entonces él dice que la fórmula es que hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar sus estatutos y hay que guardar esos decretos que el Señor le da al pueblo de Israel, ¿sí? Así que, bueno, ¿dónde fueron dados? Aquí, en este monte Sinaí, en Arabia Saudita. Aquí lo tenéis en grande, para los que lo vieron en el Zoom en pequeño el jueves, para los que no lo vieron, que no estuvieron jueves, pues tenemos aquí el monte Sinaí, el pueblo de Israel que estaba abajo acampado. Y aquí es donde Moisés tuvo que subir en 2 ocasiones para poder recibir esos mandamientos del Eterno, y sabemos por la historia cuando leemos las Escrituras que el pueblo llegó un momento en que era tan grande la manifestación del Señor que bajó sobre este lugar, incluso lo podéis ver en la fotografía, como literalmente toda la parte de arriba se quemó completamente la montaña por el fuego que descendió. El pueblo dice que se asustó literalmente porque la montaña dice que hasta temblaba la montaña. Entonces hay un momento en el cual el pueblo dice: mira, ya está bien, porque nos está hablando el Señor, Moisés, queremos que tú seas nuestro intermediario, tú habla con Dios, que Él te habla a ti, luego tú nos hablas, y así podremos seguir las instrucciones del Señor, ¿no? Pero cuando el Señor empieza a hablar sus primeras palabras, esos famosos 10 mandamientos o 10 palabras que el Señor empieza a hablarle al pueblo de Israel, es cuando el pueblo llega un momento en que ya no soporta más, era tan intensa la manifestación que había allí, que es cuando le dice a Moisés que haga de intermediario, ¿no? Y ahí se quedaron pues esas 10 palabras o esos 10 mandamientos, y luego vendría toda la Torá, el resto por medio de Moisés, durante ese año aproximadamente que estuvo el pueblo de Israel viviendo ahí a los pies del monte Sinaí, ¿no? Entonces, en esos 10 mandamientos podemos decir que son como un poco un resumen de lo que es pues la esencia de la Torá, de lo que el Señor quería que su pueblo viviera. Hemos visto que nos habla de diferentes aspectos, ¿no? En Génesis 26:5, ahí aún no estaba la Torá para el pueblo, pero sí que Abraham tenía un conocimiento y Dios también hablaba con él. Y fíjate que dice el Señor que Abraham escuchó la voz del Eterno y guardó ¿qué? Sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y las leyes del Señor. O sea que ahí hay diferentes cosas que a veces no sabemos distinguirlas bien, qué es una cosa y qué es la otra, pero todo eso le fue dado de parte del Eterno a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad?, del cual hemos llegado hasta hoy a creer en el mismo Dios, en el mismo Elohim. Entonces la Torá, pues ¿qué es? Es ese conjunto dado a Moisés de ¿qué? De preceptos, de mandamientos, de estatutos, de leyes, igual que se le fueron dadas a Abraham, le fueron dadas a Israel por medio de Moisés. Si nos vamos a Deuteronomio 11:1, dice: amarás pues al Señor tu Dios. Y sí, tú amarás al Señor de todo tu corazón, pero ¿es suficiente amar al Señor de todo corazón? ¿Verdad que no? Tienes que hacer algo más. No solo decir: Señor, cuánto te amo. Y dirá: muy bien, hijo mío, hija mía, pero ¿y qué más vas a hacer? Bueno, dice el Señor: además tienes que guardar mis ordenanzas, mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos cuando viene Shabbat. ¿Dice eso? Cuando llega Pesaj, una vez al año. ¿Dice eso? No, dice todos los días de tu vida. O sea que cada día que nos levantamos tenemos que ser conscientes que el Señor nos dio una serie de ordenanzas, de estatutos, de decretos, de mandamientos que tenemos que ponerlos por obra en nuestras vidas. No podemos pasar por esta vida como si no pasara nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso está incluido ahí en la Torá, y la Torá es ese plano divino que nos dio el Creador, ese libro de instrucciones para poder, primeramente, salir en victoria de Egipto, como hizo el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de Egipto en la Biblia, para nosotros los creyentes en Yeshua hoy en día, sabemos que significa salir del mundo.
Nosotros estamos en este mundo, pero el mundo no puede estar dentro de nosotros, ¿verdad? Ese es el problema muchas veces de los creyentes, que dejan que las cosas del mundo les influencien a tal manera que es como si estuviera el mundo viviendo dentro de ellos completamente. Y nosotros tenemos que vivir fuera de lo que es la cultura del mundo que nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Entrar a la tierra prometida, a nuestra tierra prometida. Igual que Israel entró allí por medio de Josué, nosotros tenemos una tierra prometida que ¿qué son? Las promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos tenemos alguna promesa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado alguna vez en la vida y tenemos que luchar, pelear, esforzarnos para alcanzar esa bendición, porque no llega gratuitamente, ¿no? Entonces, de esos 10 mandamientos también entendemos que en la Torá, pues cuando ya vemos todo el plano de instrucciones, ese libro de instrucciones que es ese conjunto de esos 5 primeros libros de la Biblia, vemos que en total hay como 613 mandamientos, por los cuales nosotros podemos aprender a vivir alineados con la voluntad del Padre. Una de las partes que hemos visto en el Padre Nuestro, recordáis que estuvimos viendo la otra semana, que nos hablaba de orar para que se haga su voluntad y no la nuestra. Ahora, ¿cómo se hace su voluntad en nosotros? Cuando aprendemos a alinear todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que el mandamiento de la palabra, los estatutos, todo lo que vamos a ir viendo, pueda hacer que vivamos centrados en la voluntad del Eterno y no en nuestros caminos, ¿no? Por eso decía el salmista que sus caminos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Así que la Torá, ¿para qué fue dada? Nos fue dada para hacernos libres. Porque al fin y al cabo nosotros saliendo de Egipto, saliendo del mundo, saliendo de las costumbres culturales de este mundo, adquiriremos libertad, pero la mantendremos la libertad si somos capaces de obedecer esos preceptos, esos mandamientos, estatutos o leyes. Deuteronomio 30, del 9 al 11, dice que el Señor tu Dios, Él se alegrará con tu obediencia si tú sigues los mandamientos escritos en este libro de la ley, que es la Torá, y si te vuelves al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser. O sea, espíritu, alma y cuerpo, todo integrado, enfocado en obedecer al Eterno. Dice, estos mandamientos no están fuera de tu alcance, ni son superiores a tus fuerzas como para que no los puedas obedecer. Es interesante este versículo, ¿eh? Deuteronomio 30:11, para aquellos que te dicen, es que la Torá es una carga muy pesada, tú no puedes cumplir con toda la Torá, mira a los judíos, que ni lo hacen, ni tú tampoco. Mira esta versión, dice, traducción en lenguaje actual, el versículo 11, dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer. ¿Cómo son? Son fáciles, no son difíciles. Y cualquiera, ¿quién es cualquiera? Diré, yo también estoy ahí en el cualquiera, ¿verdad? Eso no es para el que está al lado nada más, o uno que ha hecho una carrera teológica ni nada de esto, ¿verdad? Cualquiera puede cumplir estos mandamientos que el Señor le da a su pueblo. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Así que como no hace falta que alguien te lo explique, yo me voy a sentar y ya podéis leer porque no hace falta que os lo explique, ¿verdad? Pero qué sencillo que lo está poniendo el Señor en su palabra, ¿os dais cuenta? Porque el Señor sabe que los que van a creer en su palabra, no todo el mundo va a tener una carrera, ¿verdad?, como para decir, o que sea muy inteligente. No hace falta todo esto, simplemente es una disposición para escuchar, para entender y para obedecer lo que el Señor dice que tú tienes que hacer en su palabra, ¿sí? Así que dentro de la Torá, pues tenemos esos 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos, ¿cómo se los dio el Señor a su pueblo? Tomó 2 tablas, tomó a Moisés, lo subió ahí arriba del monte y le entregó pues esos 10 mandamientos ahí escritos. Éxodo 25, 21, 22 dice que el propiciatorio, ¿sabéis lo que es el propiciatorio? El propiciatorio es la parte de arriba que estaba en el arca. El arca era la caja de abajo que iba con las 2 varas que llevaban los levitas. Pero realmente esto es, el arca de la alianza es esto, no es esto. Esto es el propiciatorio, se llama, eran 2 elementos, ¿vale? El propiciatorio lo pondrás encima del arca. Y dentro del arca, ¿qué pondrás? Dentro del arca del testimonio. Ahí van a ir las tablas. Desde allí dice que el Señor te hará saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Es decir, ¿desde dónde le iba a hablar Dios a Israel por medio de Moisés? Desde este lugar.
desde lo que es el trono de Dios en la tierra. Por eso el Arca de la Alianza tiene esa forma de trono, porque era su lugar desde el cual él le iba a hablar a Israel. Y en esa arca contenía los 10 mandamientos, pero no solo eso. Había también, ¿recordáis?, la vara de Aarón y una porción de maná y esa copia de la Torá que estaban ahí junto al arca del testimonio. Dentro estaban los 10 mandamientos, pero también había todo eso al lado, junto. Es curioso, no estaba todo dentro. Había los 10 mandamientos dentro, pero lo otro estaba al lado, fuera. La Torá entonces incluye esos 10 mandamientos en 2 tablas, que son las tablas del testimonio, y para poder obedecer la Torá tenemos entonces preceptos, como hemos dicho, mandamientos, estatutos, leyes. Vamos a repasar un poquito estos conceptos, que tú los lees, porque están muchas veces repetidos cuando tú los lees en la Biblia, pero nuestra mente, ¿qué tiende a hacer? Los mandamientos, el siguiente versículo, pero tú no has parado a saber qué es una cosa, qué es la otra, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿un mandamiento qué es? Es una orden dada por alguien con autoridad para poder dar esa orden. ¿Quién podía dar un mandamiento? El Eterno le podía dar un mandamiento a su pueblo. Tenemos el precepto, por ejemplo. El precepto es la orden o mandamiento de aspecto judicial impuesto o establecido por una autoridad. En este caso, cuando el Señor se presenta con uno de sus nombres, recordáis que, por ejemplo, es Adonai Nisi, ¿sí?, Adonai Shebaot, y tiene varios nombres, y uno es Adonai o Elohim Shafat, que Él es nuestro juez. Cuando Él quiere actuar como juez. ¿Qué hace un juez? Un juez lo que hace es que media en un caso y es el que finalmente tiene la palabra final, la autoridad para dictar un veredicto sobre un caso, ¿no? Y Dios es nuestro juez. Él es el que va a dictar sobre nuestras vidas según nos comportemos, ¿verdad? Y Él va a dar un veredicto u otro según sea el caso. Entonces, dentro de esos preceptos, en la Biblia, en la Torá, hay algunos que son afirmativos, es decir, son aquellos en los que el Señor, como nuestro juez, Él ordena hacer algo, ¿vale? Pero también hay algunos preceptos que son negativos, donde Él prohíbe hacer algunas cosas en la Torá. Por eso cuando tú lees en el libro de instrucciones que tenemos ahí, el Señor te está diciendo ciertas cosas que tú puedes hacer y debes de hacer, pero también hay muchas cosas que Él te está diciendo que tú no debes de hacer para que te vaya bien. O sea que no siempre para que te vaya bien en la vida tienes que hacer muchas cosas. También hay cosas que no tienes que hacer para que te vaya bien, ¿vale? Así que también tenemos los estatutos, además de preceptos y mandamientos, y los estatutos son una serie de reglamentos, de ordenanzas, un conjunto de normas legales por las cuales se va a regular el funcionamiento de una corporación o asociación, que en este caso sería el pueblo de Israel. Es decir, es un conjunto de reglas y de normas que el Señor le da al pueblo de Israel para que como sociedad, no como individuos, puedan interactuar cada uno en su función. Por ejemplo, el que era levita o el que era el sumo sacerdote, el que tenía un cargo, no era lo mismo que uno que estaba en el pueblo cuidando allí pues de los ganados para su familia o para parte del pueblo, ¿no? Cada uno tenía unas ordenanzas, una forma de actuar para poder interactuar también con el resto del pueblo. Y luego tenemos las leyes, que son esas reglas y esas normas que están establecidas por una autoridad superior, que en este caso es nuestro Señor, para poder regular, de acuerdo a la justicia divina, algunos aspectos de las relaciones sociales del pueblo de Israel. Algunas normas por las cuales, si tú infringías alguna norma, pues tendrías tu castigo pertinente en ese caso. Así que vemos, y vamos a ver, hablando de preceptos, que antes hablábamos acerca de preceptos afirmativos y preceptos negativos. Recordemos que el precepto es ese orden o mandato judicial que ha sido impuesto por nuestro juez, en este caso Elohim Shafat. Él nos va a hablar de preceptos afirmativos. Y curiosamente, cuando hablamos de los 10 mandamientos, vemos que ahí hay 3 de esos mandamientos que son preceptos afirmativos, es decir, cosas que sí que Él nos está ordenando que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, pues miramos al primer mandamiento, ¿vale? Y dice que tenemos que obedecer el mandamiento que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Amarás al Señor
tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tienes que hacer en el primer mandamiento? Amar al Señor por encima de tu marido, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu trabajo, de tu dinero, de tu ministerio, de todo lo que tú tengas en la vida. Lo primero, por encima de todo, ¿qué es el Señor. Eso es algo que es afirmativo, algo que se te está ordenando, que tienes que esforzarte por hacerlo. ¿Por qué? Porque el amar a Dios tiene enemigos. Porque en un momento determinado, de una forma muy sutil, puedes llegar a amar más lo que tú ves, que está a tu lado, o lo que Dios ha puesto en tu mano que tienes, algo material, que al Señor creador de los cielos, que es al que le debes completa fidelidad, ¿no? Entonces ahí tenemos uno, por ejemplo. Luego tenemos el cuarto. Ya nos hemos saltado el segundo y el tercero. Luego veremos por qué. Pero vamos al cuarto. ¿Qué dice el cuarto mandamiento que hay que obedecerlo? Dice, acuérdate de que el martes tienes médico a las 10:30. ¿Te vas a acordar o no te vas a acordar? Pregunto si tienes médico a las 10:30, que sí. Porque como no te acuerdes, pierdes la visita, pierdes la recetita, no te tomas la pastilla y sigues enfermo o enferma. Así que el Señor dice, acuérdate del día de reposo, del Shabbat. ¿Por qué te dice el Señor que te acuerdes del día de reposo? Porque tienes que santificarlo. ¿Por qué tienes que santificarlo? Porque eso es bueno para ti. 6 días trabajarás. ¿Cuántos? 6. No 7 ni 8, ni 9 ni 10. Algunos trabajan 10 días a la semana. De tanto que trabajan, no. 6. Y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿qué es? Es un día de reposo. Para el Señor tu Dios no hagas en él obra alguna. Pero ¿por qué el Señor te dice que tienes que parar de trabajar? ¿Porque te tienes que quedar sentado en un sofá 24 horas o en la cama durmiendo sin hacer nada y ya está? ¿O es que lo que te está diciendo el Señor es que tienes que cambiar la actividad del séptimo día? Porque dice que pararás y harás reposo para el Señor. Porque cuando tú dejas de enfocarte en lo material, en lo que está a tu alrededor, tú lo que haces es que puedes levantar tu cabeza y enfocarte más en lo que está arriba, ¿verdad? En las cosas que vienen de arriba. Esa es la esencia del Shabbat. No es que solamente descansas, y que es bueno descansar, evidentemente, pero es además esa oportunidad de enfocarte más, de tener más tiempo para enfocarte hacia arriba, hacia tu Creador, ¿no? Y tenemos un tercer mandamiento o precepto afirmativo que sería el quinto mandamiento, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre si te parece bien. ¿Dice eso el versículo? Honra a tu padre y a tu madre cuando te hagan una rica comida. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre cuando te lavan la ropa. Cuando... ¿Dice eso o no? Solamente dice, honra a tu padre y a tu madre, sin condiciones. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da otra vez. O sea, es importante cumplir ese mandamiento. ¿Por qué? Porque resulta que si tú lo cumples, tus días, dice que hay una promesa, que se te van a alargar los días. Eso es impresionante. Es decir, que puedes vivir más años, simplemente por el hecho de honrar a tu padre y a tu madre. O sea, que todos aquellos que no honran a sus padres, ¿qué están haciendo? Ir contra este quinto mandamiento y están sembrando semillas para que su vida se vaya acortando. Eso es en esencia lo que nos está diciendo este mandamiento. Entonces, ¿por qué nos da el Señor estos mandamientos? ¿Para fastidiarnos? ¿Verdad que no? Nos lo da como unas instrucciones para que nos beneficie a nosotros mismos. ¿Sí? Muy bien, esos son esos 3 preceptos afirmativos. Entonces, ¿cuántos nos quedan? Negativos. 7. Nos quedan 7 que resulta que son negativos. Qué raro, ¿no? De los 10 hay 3 afirmativos y 7 negativos. ¿Por qué serán negativos? Pero sabes una cosa, aunque sean negativos, implica también que en algo tienes que obedecer. Es no hacer algo que implica desobediencia al Eterno. Entonces, la desobediencia, ¿qué implica para los creyentes? Implica castigo, un castigo que puede llegar a tu vida, pero también unas consecuencias a la larga o a la corta negativas que van a influenciar para mal en tu vida. Entonces vamos a ver, antes hemos visto que el primero era positivo, entonces empezamos por el segundo. Obedecer el segundo mandamiento es importante. ¿Qué dice? Fíjate, la palabra esta que dice en rojo, no. ¿Qué palabra es la que aprende un niño lo primero cuando es pequeñito? No, yo pensaba que era que sí. ¿No? Ah, no. Qué curioso que todos los niños lo primero que aprenden es no, ¿verdad? Y encima más a más no. Con la cabeza. No. Lo tienen clarísimo que no es no. Así que el segundo mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Yo he puesto aquí 613 mandamientos, porque claro, si tú guardas, le quitamos el 6, por ejemplo, y solo guardo 13, o quito el 3 y solo guardo 61, o quito el 1 y solo 63, ¿estaría bien? No. Tiene que ser todo, tienes que esforzarte. Ya sabemos que a veces fallamos, que a veces no lo hacemos todo, pero la intención que ve el Señor en nuestro corazón es siempre el esfuerzo por guardar sus mandamientos. Y aquí vemos que dice no, no tendrás, y no es no. ¿O es sí de vez en cuando? No, ¿verdad? ¿No es no? ¿O sí es sí? ¿No es no? Tercer mandamiento. Mira, otra vez empieza con el no. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas veces podemos tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano? Cuando lo nombramos así a la ligera, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo este mandamiento? Que tenemos que tener una reverencia cuando nosotros nos dirigimos al Señor o cuando hablamos del Señor a otros y no hablar a la ligera, tomar el nombre del Señor como si nada, ¿no? Hemos visto el cuarto, el quinto que eran afirmativos, pero ahora nos vamos al sexto. Y del sexto hasta el décimo resulta que todos son negativos, donde se nos dice que se nos prohíbe hacer algo. Fíjate el sexto. ¿El sexto cuál es? No matarás. Vamos a ver, no voy a poder matar ni una gallina. No matarás. Y no matarás es no matarás, ¿verdad? Ahora, también sabemos que hay un apartado que nos habla la Torah, por ejemplo, de aquellas ciudades de refugio cuando tú podías matar involuntariamente a alguien, que puede suceder. Tú vas conduciendo con tu coche, se te cruza una moto y por desgracia pues el motociclista se muere. Has matado a alguien, pero involuntariamente. No es lo mismo cuando tú dices, yo voy a coger una pistola y voy a ir y voy a pegar un tiro y voy a matar a alguien. Esa es realmente la intención detrás de ese mandamiento. Quiere decir, no matarás voluntariamente a otra persona. No asesinarás, exactamente. Físicamente, claro. Hay otras formas de matar también, Hay otras formas de asesinar a la gente emocionalmente. Pero bueno, vamos a dejar esa parte ahora. Obedecer el séptimo mandamiento. Hay que obedecer, sí, a veces hay alguno que dice que ¿verdad? Si pudiera, pero no puedes. Pero no puedes. Tienes que arrepentirte, Elisenda. Si lo has pensado, tienes que arrepentirte. Bueno, si dice no matarás, o sea, te tienes que arrepentir hasta de pensar que estás ahí y si yo lo matara y si le pegaba 2 tiros y le acababa y me quedaba tranquilo y tranquila. No se refiere a eso, No, tampoco hay que llegar a esos puntos. Obedecer el séptimo mandamiento también. Y empieza por otro no cometerás adulterio. ¿Sí? Hay una diferencia entre adulterio y fornicación, ¿recordáis? La fornicación es antes del matrimonio, el adulterio es cuando la persona está casada. El octavo mandamiento es no hurtarás o no robarás, ¿verdad? No tomarás algo que no es tuyo a la fuerza, sin que alguien te lo preste o te lo dé. El noveno mandamiento es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sabes una cosa? Este mandamiento, todos hemos caído en ese mandamiento en más de una ocasión. Cuando empezamos a hablar de alguien, primeramente sin tener toda la información sobre la persona. Porque viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué fulanito ha hecho y ha dicho? Y tú, ¡hala! Estás esperando ya que llegue alguien para ir y decir, ¿te has enterado que me han dicho que fulanito resulta que hizo y no sé qué? Y eso es como el iceberg, ¿no? Y se va haciendo grande la bola de nieve y se hace grande. Y empezó porque la historia era que fulanito se le había caído no sé qué y al final resulta que fulanito tiró no sé cuántas cosas y todo lo cambió. O sea, falso testimonio es hablar cosas que no son veraces o reales de una persona. Y todos lo hacemos, muchas veces sin querer, evidentemente, ¿no? Pero por eso tenemos que vigilar dónde ponemos el oído, qué cosas escuchamos y qué cosas hablamos a otros de las personas. Primeramente sin verificar la información, ¿no? Entonces,
Ese es un peligro, por eso el Señor nos manda no hablar falso testimonio. ¿Por qué? Porque el diablo es padre ¿de qué? De mentira. Y a él le encanta diseminar mentiras, especialmente dentro del pueblo del Señor. Porque eso lo que hace es que siembra la semilla para la división del pueblo también, ¿verdad? Entonces hay que ir con mucho cuidado. El 10º mandamiento que tenemos que obedecer dice no, otra vez no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, el siervo, la criada, el buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, ¿qué es lo que no podemos codiciar? Cualquier cosa que no sea tuya. Tienes que aprender, como decía Pablo, ¿no? Yo sé vivir cuando tengo mucho y cuando no tengo nada. Da igual, si tengo mucho lo disfruto, si no tengo nada me adapto y vivo pues el momento y ya el Señor me volverá a dar mucho o lo que haga falta, pero lo malo es cuando dice, el vecino tiene un cochazo y sale a la calle y ve el coche, oh, yo tengo que comprarme ese coche. O cuando ves la tele del vecino, el último, ya son 34.000 casos, no sé cuántos K ya hay por ahí de tele, último modelo, tecnología, y tú dices, la mía ya tiene 10 años, me voy a tener que cambiar la tele y me compro la más buena, y al otro día me voy al vecino y le digo, vecino, ven, que verás qué tele me he comprado, y para que vea que tú tienes la mejor tele del barrio, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Entonces eso es querer tener y aparentar, y todo eso te aleja de la espiritualidad, ver el querer andar mucho en lo material, no solamente en lo que ven tus ojos, en lo que tienen los demás, y también querer codiciar lo que tienen los demás, que son cosas materiales, pero todo eso es, la Biblia dice que todo eso es pasajero. Lo que realmente nos interesa es acumular bendición en lo espiritual. No es malo, evidentemente, tener cosas materiales, claro que no, pero te interesa más enfocarte siempre en lo espiritual que en lo material, tener ese equilibrio, ¿no? Y este mandamiento nos habla en cierta manera de eso, de no desequilibrarnos en ese sentido, ¿no? Así que tenemos que examinar, como este que nos sale con la lupa por aquí, todo esto para no perderlo de vista, ¿no? Bien, si vamos a ver pues esos 10 mandamientos que vimos que por medio de Moisés le fueron dados al pueblo en 2 tablas de piedra, vemos que en la primera son mandamientos, son palabras que regulan esa relación entre el hombre y el Creador, ¿no? Entonces el Señor nos dio ahí una serie de mandamientos, y en la segunda tabla se dieron unos mandamientos que iban a regular la relación entre el hombre y su prójimo, ¿no? Todos aquellos que nos rodean, ¿no? Mayormente todos aquellos, sobre todo, que son creyentes, porque hay una mayor relación que tendría que haber entre el pueblo del Eterno. Vemos en Marcos 12, 30, 31 que dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Con cuántas cosas? Con 4 cosas diferentes. Corazón, alma, mente y fuerzas. Y todo esto está en el versículo de Marcos en la primera parte porque es lo primero y es lo principal, y por eso es también lo que está lo primero dentro de esa primera tabla de los 10 mandamientos. Así que eso es lo que va a regular. Estas son palabras mismas de Yeshua, ¿verdad? Y acaba diciendo de todo eso, este es el principal mandamiento, porque de los 10 Yeshua hizo como un resumen y lo bajó a 2, ¿verdad? Lo resumió en 2 mandamientos, y vemos que en el primero nos está diciendo Yeshua, lo primero para un creyente, lo más importante que es tu relación con el Padre. Eso es lo más importante para un creyente, lo que tenemos que siempre estar alimentando. Y lo segundo, dice, y el segundo que es semejante, que es que no sea menos importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí tenemos un problema. Si no te amas a ti mismo, a ti misma, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Así que tenemos que aprender también a valorar nuestra vida y a saber darle ese alimento a nuestra vida espiritual, porque si nosotros nos fortalecemos espiritualmente podemos ser de bendición realmente para nuestro prójimo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos 2 mandamientos. Pero al final lo que está diciendo es que todo esto podríamos enfocarlo en esa primera y segunda tabla, con todo eso que estamos viendo de esos 10 mandamientos que tienen por un lado la parte afirmativa y por otro la negativa, ¿no? Entonces vemos que la primera tabla que se le dio a Moisés, resulta que habían 4 mandamientos, no habían 5, porque siempre tenemos esa visión católica. Muchas veces el problema que hemos heredado es que la mayoría de pintores clásicos tenían un trasfondo católico y ellos pintaban conforme a la teología católica de la época, y eso lo hemos heredado, y al final hemos heredado esa idea de que hay 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2, 3, 4 y 5. No,
Aquí tendrían que haber 4 y aquí tendrían que haber 6. Realmente es así como se le entregó a Moisés, porque habían 4 que son los primeros, que son enfocados con nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y los otros 6 que son a nivel horizontal con nuestros hermanos y con el prójimo. ¿Por qué 4? Porque ese es el número de redención del hombre. ¿Sabes en qué año vino el Señor Yeshua a redimir al ser humano de sus pecados? En el 4000. Cuando habían pasado 4000 años de la historia, el número 4, ahí tenemos que viene Yeshua a traer redención, a morir en la cruz por el ser humano, ¿no? Entonces tenemos esos 4 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre eterno de tu Dios en vano, y acuérdate del día del Shabbat para santificarlo, para buscar una mayor y mejor relación con tu Padre Celestial. Esos 4 mandamientos son para que te enfoques correctamente en tu relación con tu Padre Celestial, ¿sí? Y luego tenemos la segunda tabla que se le dio a Moisés, que contiene esos 6 mandamientos, que 6 es el número de hombre, por eso es el número en el cual el Señor está dando unos mandamientos para que, de una forma simplificada, el Señor le muestre al pueblo qué es lo importante para guardar, para que haya una buena relación dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo del Señor. Y vemos pues esos 5, ¿no? 6, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás, ¿no? Entonces esos 10 mandamientos existían antes de que Moisés los recibiera para el pueblo de Israel. Simplemente él estaba tomándolos para entregárselos al pueblo. ¿Y por qué existían antes? Porque los mandamientos del Señor son eternos. Y desde el principio es algo que ya Adán y Eva mismo tenían que guardar, tenían que cumplir, los patriarcas tenían que guardar, Abraham tuvo que guardarlos, todos tenían que andar y tenían un conocimiento que, aunque no estaba escrito físicamente, pero sí que tenían ese conocimiento de que todo esto tenían que guardarlo de parte del Creador, ¿no? Entonces vemos que, aparte de ese resumen de los 10 mandamientos, la Torá en sí, tenemos en total un compendio de 613 mandamientos, de los cuales, igual que los 10 mandamientos, hay una parte que son afirmativos, donde se nos ordena hacer algo, y hay una parte negativa donde se nos va a limitar, se nos va a prohibir el hacer algo, ¿no?, como parte del pueblo. Entonces, de todos esos 613, resulta que hay 248 que son afirmativos y hay 365 que son negativos. O sea, si tú miras el número negativo, resulta que uno para cada día del año que te está diciendo de que no tienes que hacer algo. O sea, que cada día podrías recordar uno, por lo menos, de que no hay que hacer algo. Pero luego, dentro de todo eso, como está la tierra de Israel y nosotros estamos en la dispersión que estamos, pues en España, en Francia, en cualquier parte del mundo, los que son creyentes en Yeshua, hay ciertos mandamientos que solo se podían aplicar a la tierra de Israel, como era el guardar el año del reposo para la tierra, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo tenemos que ver esos preceptos, ¿no? Los tenemos que ver en sí, todo lo que es esos 613 mandamientos o los 10 mandamientos en sí, como principios morales, ¿no?, como reglas, como normas de conducta para nuestras vidas como creyentes. Nos han sido dados para que nosotros aprendamos a aplicarlos, no solamente escuchar de los 10 mandamientos, sino tenerlos interiorizados para que en cualquier circunstancia nosotros sepamos que podemos llegar a un punto en el cual podemos llegar a desobedecer alguno de esos 10 mandamientos, ¿no?, por ejemplo. Entonces tenemos que ser conscientes de que esos mandamientos necesitamos siempre estar prestos para guardarlos. Ahora, muchos creyentes pues piensan, ¿no?, que cuando Yeshua vino a la tierra, pues ¿qué hizo? Reemplazó la Torá, que los 10 mandamientos pues ya no son bien los 10 mandamientos, y que ahora tiene los mandamientos nuevos el Señor que ha dado, y hay algunos argumentos que se pueden dar, ¿no? Pero vamos a ver si realmente pues esos 10 mandamientos son eternos, se han cumplido, se cumplen y se seguirán cumpliendo, o si fueron reemplazados por el mandamiento nuevo del amor, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, es que andando en amor ya es suficiente y hay cosas que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, Mateo 5:17, Yeshua viene y hace esta declaración que es muy potente y dice: no piensen, está hablándole a sus discípulos, le está hablando a gente que ya conocía la palabra del Señor, no piensen que he venido a abolir, ¿qué? ¿La Torá? ¿O qué? ¿O los profetas?
O sea, realmente está diciendo todo lo que es la primera parte que conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj, pues no es que esto ya haya pasado de moda, ya está caducado, eso era cosa de los judíos, no. Dice, yo he venido, pero no he venido a abolir o a anular, sino que he venido a... La versión que conocemos es a cumplir, pero fíjate lo que dice en esta versión, más cerca al original. He venido a completar lo que Moisés ya os trajo, yo os traigo palabras que van a completar y os van a hacer entender mejor los mandamientos y todo lo que desde Moisés he intentado hacerle entender a mi pueblo, ¿no? Entonces vemos 3 puntos para poder entender pues cómo Yeshua mostró todo esto a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues vamos a ver ese mandamiento de amar al prójimo, que no era nuevo, porque algunos pensaban que esto es una cosa de cuando vino el Señor, y tenemos ese argumento, ¿no?, de que en el Antiguo Testamento pues nos está mostrando a un Dios que era muy duro, muy restrictivo, hablando del Padre, mientras que en el Nuevo Testamento pues nos está revelando a Yeshua muy amable, reemplazando toda la ley por el amor, el mandamiento del amor y tal. Pero fíjate lo que dice Levítico 19:18, dice, no te vengarás, estas son palabras del Eterno para su pueblo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. ¿Qué dice? ¿Amarás a tu prójimo? ¿Cómo? Como a ti mismo o a ti misma. Así que, ¿dónde estaba el mandamiento del amor? ¿Estaba ya ahí en la Torá, en el Antiguo Testamento? Ya estaba ahí, ¿verdad? No es algo nuevo que trajo el Señor para sus discípulos o para la Iglesia hoy en día, sino que ya el pueblo de Israel tenía que aprender a andar en amor. Básicamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. El segundo argumento, los 10 mandamientos se tratan del amor, y el argumento es que en realidad los 10 mandamientos, pues en el Nuevo Testamento son para cumplirlos en esencia, en espíritu, de una forma espiritual. Se trata de andar en amor, y por ejemplo el Shabbat ya no es necesario porque tú andas en amor y el Shabbat pues es algo que no es necesario, ¿no? Pero Romanos 13:10 dice, en la versión Reina Valera 60, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley de la Torá es el amor. En otra versión, la K2 dice que el amor no hace daño al prójimo, por lo tanto, el amor es la llenura de la Torá. O sea, cuando tú te esfuerzas por cumplir lo que la Torá te ordena, esos mandamientos, esos estatutos, esas leyes, y lo haces con amor, que es como el Señor te estaba pidiendo, hemos visto antes ya en Levítico, es cuando tú cumples a plenitud la palabra del Eterno y la Torá en tu vida. Y luego hay un tercer argumento que sería el nuevo mandamiento de Yeshua, que era el cómo, en ese sentido, ¿no? Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. No dice, anulo todo lo que decía la Torá y ahora te doy un mandamiento que lo anula todo. ¿Dice eso? Ese versículo, ¿verdad que no? Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, que lo que está haciendo Yeshua, ¿qué es? Decirnos, sí, tú tienes un conocimiento de la palabra, de la Torá, de las leyes, de los estatutos, todo, pero ahora yo vengo y te demuestro cómo se pone en práctica todo eso para que tú me imites y lo hagas con éxito en tu vida. Eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Así que el amor no era lo nuevo, sino que el ejemplo del amor en acción que trae Yeshua es el cómo. Eso es lo nuevo, no es el mandamiento, es cómo iba a aplicar el mandamiento, ¿no? Él vino a la tierra para enseñarnos, para mostrarnos con su vida un ejemplo de cómo se debe de vivir la Torá, bajo ese amor perfecto que hemos visto en Levítico 19:18, ¿no? Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí. ¿Eso quién lo decía? Pablo escribió Primera de Corintios, ¿vale? Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de ¿quién? De Yeshua, del Maestro. En otra versión, la K2 dice, traten de imitarme a mí, al apóstol Pablo, así como yo mismo trato de imitar al Mesías. Nos damos cuenta así que ese mandamiento de Juan 13:34, de cómo él mostraba cómo se tenía que andar en amor, pues eso es lo que Pablo le mostraba también a los creyentes de Corintio y por esencia a todos nosotros, ¿no? Así que tenemos instrucciones divinas de cómo tenemos que guardar la palabra, la Torá. Tenemos el ejemplo de Yeshua mismo, ¿no?, que él le ha dado. Tenemos el ejemplo de Pablo también para nosotros, tantas epístolas que hay escritas con tantos detalles, para que aprendamos a andar en amor, para que aprendamos a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, ¿sí?
Así que vamos a orar